Hola, hola, muy buenos días, mis apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Que la gracia de nuestro buen Dios y Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean ustedes bienvenidos en este maravilloso y hermoso devocional ahorita en la mañana. Vamos a meditar un tema interesante, ¿no? El origen del pecado y el dolor. Mis apreciados hermanos, es una historia triste, pero también es una realidad y tenemos que cada día luchar contra el mal, pero tenemos a un Cristo que quiere vencer con cada uno de nosotros. Así que, mis apreciados hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a ubicarnos en Ezequiel 28:15, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Bajo esta meditación vamos a orar, vamos a arrodillarnos si podemos, y vamos a orarle al Señor. Amoroso y tierno Padre Celestial, Señor, te agradecemos por este hermoso día, por esta hermosa mañana. Gracias por todas las bendiciones que nos das, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Padre Celestial. Queremos pedirte por cada una de las almas que hoy están escuchando tu palabra y en el futuro que las escuche, bendícelas y que podamos juntos aprender. Señor, ayúdanos a cada día seguir más arriba, más adelante, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Te pedimos todo esto sin merecerlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, el mal, con sus terribles consecuencias, ¿no? Se observa hoy donde quiera, en la naturaleza, en los hombres, donde quiera que vayamos, se miran los terribles resultados, ¿no? En todas las, eh, en todas las latitudes, a lo largo de la tierra, a lo largo de la historia, a lo largo de la especie humana, se ve el resultado, ¿no? Del mal. Se lo observa en las acciones egoístas de los hombres, de los niños, que atentan contra los derechos también y bienestar del prójimo, ¿no? En el odio criminal, en el odio, en la transgresión de las leyes de la vida, en la transgresión de la ley de Dios. La Biblia es tomado en poco y le siguen también el dolor, la enfermedad y la muerte, ¿no? Entonces, ¿cuándo y cómo surgió en el universo creado por un Dios de amor, un Dios santo, omnisapiente, todopoderoso? ¿Cuándo surgió, no? El mal. Es una pregunta interesante. ¿En quién? Pero la revelación dilucida claramente, mis apreciados hermanos y hermanas, que el misterio de la iniquidad está claramente expresado con declaraciones sencillas e inequívocas, claramente. Entonces la palabra de Dios es clara y es eficaz. Y vamos a ver primeramente el ser en el cual se originó el pecado. ¿En quién se originó el pecado? En eh, San Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si nosotros nos ubicamos también en la palabra de Dios, tanto en el libro de Isaías como en el libro de Ezequiel también mencionan. En Isaías, en Isaías 14, ahí ustedes pueden ver la historia, ¿no? Del origen del mal en el cual se origina en Lucifer. Y también ustedes pueden ubicarse en el libro de Ezequiel y ver esta terrible historia, ¿no? En Ezequiel capítulo 28, eh, del 12 en adelante. Vamos primeramente en el libro de Isaías, vamos a leer en el verso 14, en el capítulo 14, perdón, donde nos dice en el 12: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, Lucifer quería ser semejante a Dios, un ser creado por Dios, un ser creado por Cristo. Quería ser semejante a Cristo, quería ser semejante a Dios. Entonces, el pecado se originó en Lucifer por la codicia, por la avaricia del querer ser como Dios, de querer tener el poder de Dios para usarlo de acuerdo a su propio gusto o a su propia conveniencia. Y es así como se originó el pecado en este ser perfecto, lleno de luz. Lucifer significa eh, hijo de la mañana, ¿no? Luzbel, el lucero. Pero de luz se convierte en tinieblas. De Lucifer a diablo o Satanás, adversario, o el acusador, ¿no? de, de los hermanos. Qué terrible condición. Eh, es un misterio realmente muy grande en el cual se originó el pecado en el cielo, pero se originó porque Dios a sus seres creados, a sus criaturas, Dios siempre le ha dado libre albedrío. Tú y yo tenemos, al igual que todos los seres creados por Dios, libre albedrío. El Señor dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios pone delante de nosotros el bien y el mal, eh, para que nosotros escojamos qué camino queremos, si el camino ancho y espacioso o el camino angosto. Pero nos da el consejo de que escojamos, de que elijamos el camino angosto. Tú en esta hermosa mañana, ¿qué camino has escogido? ¿Has escogido el camino ancho o has escogido el camino angosto? Lucifer en ese tiempo escogió el camino ancho y espacioso. Por eso él decía, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Su deseo era tener el poder de Dios, pero no el carácter de Dios. Hoy muchos, lamentablemente, pasa igual. Quieren los privilegios del cristiano, pero no quieren cumplir con los deberes del cristiano. Pero el verso 15 nos dice, pero tú derivado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Entonces vemos aquí también el resultado final de Lucifer, que será destruido. Entonces, si nosotros vemos, el pecado se originó allá en el cielo. Por eso en Ezequiel 28:12 dice, Hijo de hombre, levántate, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Lucifer era hermoso, y muchos hoy lo pintan con cachos, cuernos y colas, o como dragón, o como una especie de un animal terrible, la mitad hombre, la mitad animal y cosas así. A él le encanta que lo imaginen y lo presenten así, pero en realidad, Lucifer era el sello de la perfección. Y hoy, ya miles de años después, todavía conserva mucho de su belleza, pero él entonces le gusta engañar, él tiene el arte de engañar, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros vemos, en el verso 17 nos dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces vemos cómo Lucifer aquí expresa que se originó el pecado por la codicia, por el orgullo, ¿no? Entonces es una maldad que hoy sigue afectando a la iglesia de Dios y en el mundo ni digamos. Si nosotros vemos entonces, eh, el pecado se originó allá en los cielos. Entonces vemos qué terrible fue este resultado, ¿no? Tuvieron que ser echados del cielo, como menciona
el libro de Apocalipsis. Por mucho tiempo la misericordia y el amor de Dios conservó a Lucifer allá en el cielo, porque Dios no castiga. Primeramente, Dios es misericordioso y no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta, que éste viva. Ese es el anhelo de Dios. Pero cuando el impío no se convierte, entonces tiene que ser castigado para que se arrepienta. Y si aún con el castigo no se arrepiente, entonces tiene que ser desechado. Si nosotros vemos, entonces hubo una gran batalla, nos dice Apocalipsis 12, 7, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya para él lugar eh, de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Casi la mitad, la tercera parte de los ángeles fueron arrojados con Lucifer. Y por eso nos dice el apóstol que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Satanás tiene un ejército muy grande, pero Dios es más poderoso. En esta batalla, en esta lucha contra el bien y el mal, entre estos dos ejércitos, no se puede vencer con ejército o espada o fuerza humana, sino solamente con el Espíritu de Dios, solamente con una consagración ferviente y una oración incesante podemos vencer en esta lucha terrible. Entonces, mis apreciados hermanos, vemos cómo en aquel que era perfecto se originó el pecado por la codicia, por el egoísmo, por la ambición de querer más cuando ya tenía lo suficiente de parte de Dios. Hoy muchos en el cristianismo tienen una actitud similar, teniendo, quieren más, codician más, puestos más elevados, eh, una vida más cómoda. Y lamentablemente este pecado sigue reinando y Lucifer sigue ejerciendo su influencia. Veamos entonces desde cuándo el diablo ha sido homicida, ¿no? En San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cristo le mencionó esto a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pues vemos aquí que Lucifer ha sido homicida desde el principio, porque si tuviese la oportunidad de matar a Cristo allá en el cielo, lo hubiera hecho para reinar él, pero no pudo hacer eso. Entonces se aprovechó cuando Cristo se hizo hombre. Y vemos aquí que él tiene, él es padre, es mentiroso y padre de la mentira. Entonces vemos que nosotros no debemos andar en esta situación. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos mal, cuando nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, de los demás, entonces también estamos actuando como el enemigo. Estamos ejerciendo una influencia maléfica. Estamos dañando la obra de Dios y estamos dañándonos a nosotros mismos. Entonces no debemos hacer esto. Veamos también que vamos a ver qué declaración es la que va a hacer Cristo para atribuir la responsabilidad del origen del pecado a Satanás y a sus ángeles. Al fin, ¿no? En San Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el fuego, el infierno, es preparado para el diablo y sus ángeles, para los demonios.
Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento y que no suframos el castigo del infierno que fue preparado, que es preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si nosotros persistimos en pecar, entonces también seremos castigados juntamente con ellos. Mis apreciados hermanos, tenemos que orarle a Dios, tenemos que consagrarnos más. Recuerden que el bien es lento porque va cuesta arriba, pero el mal es rápido porque va cuesta abajo. Esto lo mencionó Alejandro Dumas. Veamos que Satanás eh, es el principal anticristo, ¿no? Porque está en contra de Cristo desde el principio, como vemos en el libro de Ezequiel 28:17. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del Altísimo me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Entonces vemos, como ya mencionamos, que será destruido, aunque él se enalteció y quería el puesto, quería reinar, si era posible, a la fuerza iba a adquirir este dominio, pero nadie puede vencer al Todopoderoso. Y nunca Satanás podrá vencer al Todopoderoso. Y es así como la Biblia dice, y pecaste. ¿Sí? Entonces, el pecado se originó en Satanás. Y veamos qué es el pecado. Si nosotros nos ubicamos en el libro de San Juan, pero vamos a leer aquí en Primera de Juan, vamos a leer el 3:4, dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces quiere decir que Lucifer transgredió la ley de Dios. Entonces es así como hoy Lucifer y muchos de sus demonios y ministros predican en contra de la ley de Dios. Veamos lo que Jesús expresó acerca de esto. Muchos ministros de diferentes denominaciones dicen hoy la ley de Dios ya no existe, como que si Dios fuera un Dios de desorden. Y no, Dios es un Dios de orden. Y Cristo expresó, dijo, no penséis que he venido, vamos a leer en San Mateo 5:17 en adelante. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vemos aquí claramente que Cristo condena a aquellos, no yo, sino la palabra de Dios. Y Cristo condena a aquellos ministros del diablo que predican en contra de la ley de Dios. Estos son tomados como nada en el reino de los cielos, pero aquellos que enseñan y viven la ley de Dios, estos son llamados grandes, son tomados como grandes hombres de Dios en el reino de los cielos. Si nosotros vemos también en Filipenses 2:6-8, vemos que hay un contraste con el orgullo y la exaltación propia exhibidos por Satanás y vemos qué espíritu manifestó Cristo. Veamos el contraste, ¿no? Satanás quería enaltecerse, quería más gloria, quería adquirir, si fuera posible, a la fuerza el gobierno de Dios. Pero veamos que Cristo, el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo,
asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces vemos que Satanás se enalteció, se quería más, pero Cristo, sin embargo, siendo Dios, Él se rebajó para ser hombre en condición de esclavo y aún llegando a una muerte dolorosa, una muerte increíble, dando su vida por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Y vemos que Él entonces dio su vida para salvarte a ti, dio su vida para salvarme a mí. Así que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el cielo, Satanás trató de elevarse cada vez más a sí mismo por encima de Dios. Como hoy muchos, lamentablemente, buscan solo la exaltación y la gloria, pero no buscan la voluntad de Dios. Fue entonces Satanás arrojado a la tierra. En la tierra, Jesús se humilló a sí mismo y fue exaltado a la diestra de la majestad en los cielos. Es así como la palabra de Dios dice que el que se humille será exaltado, y el que se enaltezca será humillado. Así que nosotros, los que quisiéramos ser elevados al cielo, debemos descender primero a la cruz de Cristo, a la antigua y dolorosa cruz, donde Jesús murió por el pecado y donde nosotros morimos al pecado. Debemos clavar el viejo hombre, el hombre pecaminoso, en la cruz. Mis apreciados hermanos, el Señor nos invita hoy y solo hay dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o ama a uno y aborrece al otro. Mis apreciados hermanos, mi apreciado amigo y amiga, hoy el Señor te está invitando, hoy el Señor me está invitando a mí a que nosotros tomemos una decisión a quién servir. Y si vamos a servir, sirvámosle a Dios. Esa es la invitación. La pregunta es, ¿a quién servirás tú? ¿Quieres servirle a Dios pero no puedes? Entonces dobla rodillas y dile al Señor, junto conmigo: amoroso y tierno Padre Celestial, hoy vengo ante tu presencia para agradecerte por este hermoso día, pero también, Señor, para pedirte que me ayudes a servirte. Toma mi corazón, Dios, porque no puedo dártelo. Ayúdame a obedecerte, porque solo no puedo. Ayúdame a vivir y guardar tus mandamientos y aborrecer al pecado y al diablo, porque soy débil. Ten misericordia de mí. Hazme similar a ti. Cada día hazme más como tú, Jesús. Ten misericordia y compasión de este pecador. Ayúdame a vivir como tú. Señor, te pido que tu gracia y tu amor esté conmigo, y esto te lo pido no porque lo merezca, porque soy malo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.